Bienvenidos. Esto es De Pastor a Pastor, un programa para enriquecer a todos los líderes y aprender de lo que Dios ha depositado en cada pastor. De Pastor a Pastor. ¿Qué tal, amigos de Radio Nueva Vida? Bienvenidos al programa de Pastor a Pastor. Mi nombre es José Luis Sáenz y es una alegría, una responsabilidad estar detrás de estos micrófonos para traerles las anécdotas, las experiencias de hombres y mujeres que han caminado de la mano de Dios. Hoy es un día alegre, Dios nos ha dado una nueva oportunidad para transmitir de su amor, para extender su reino. Así que le animo a que lo haga ahí donde está, a toda dirección, diestra y siniestra. Hable del Señor Jesús. Hoy, como siempre, con un invitado especial. Hoy con un hombre que ha caminado ya de la mano del Señor por varios años, y es lo que le voy a preguntar precisamente. Estoy con un amigo, el pastor Lino López de San Diego, de Comunidad Cristiana NAM. Ya le voy a preguntar de dónde viene ese nombre, por qué San Diego, dónde nació el pastor Lino López y todo lo que usted ya sabe que hacemos en estas entrevistas. Por lo pronto le invito a que tome su mejor lugar ahí donde esté, un café, un agua, refrésquese porque se viene la entrevista. Y es el pastor Lino López. ¿Cómo estás, pastor? Un abrazo, bienvenido. Gracias, José Luis. Qué gusto poder estar una vez más en este programa y un saludo para todos los radioescuchas. No, como decimos los mexicanos, qué padre que estás aquí con nosotros y en el estudio y a todo color. Claro, y los muchachos ahora dicen qué buena onda. Qué buena onda. Ya, ¿cómo cambian los tiempos, ah? Bastante. Qué buena onda y otras que ni siquiera sabemos, ¿no? Y lo interesante es que si queremos conectar con ellos, en parte tenemos que acoplarnos un poquito ahí. Claro, entenderlos, claro. Entender y hasta cierto punto usar estos lenguajes que usan ellos, ¿no? Para en parte, claro que sí. del amor de Dios. Definitivamente. Así que, bueno, siempre en estas entrevistas, pastor, les digo a los pastores, antes de hablar de teología y entrar de cuánto medía el arca, vamos a conocernos, vamos a sentarnos y conocernos. Y yo quiero saber dónde nace el pastor Lino López, cómo crece, cómo es su niñez. Cuéntame un poquito de eso, pastor. Fíjate, José Luis, que nací en un pueblo en el estado de Sinaloa. Es muy interesante porque se llama Guamúchil, Sinaloa. Sí, cómo no. Y en ese pueblo, precisamente, han salido varias personas interesantes. Sí. En el mundo secular, pues, la gente conoce Guamúchil porque de ahí es Pedro Infante. Ah, no me digas, esa sí no me la sabía. Pero en el reino de Dios, también salieron grandes hombres que han trabajado a nivel... en el país de México. Por ejemplo, Lino López. No, bueno, eso está por verse. No, pero nací en un hogar cristiano, con un padre, con una madre que amaban al Señor y que me instruyeron en el camino. Y la verdad es que después de unos años nos llevaron a Guadalajara porque ellos tenían negocios, aparte de ser un hombre que servía como copastor en la iglesia, sí. Tenía un llamado al ministerio. Mi papá tenía el deseo de llevarnos a una mejor vida y él era vamos a decir, un comerciante. Y nos lleva a Guadalajara y ahí desarrollo mi adolescencia, sí. Y ahí también participo obviamente en la iglesia, ahí ya oficialmente tocando el piano y ayudando al pastor. ¿Qué edad ya tenías más o menos ahí en Guadalajara cuando ya tocabas el piano? 13 años. Ah, entonces chiquillo, era un chiquillo. No me vayas a decir que ahí te vacunaron con que le vas a las Chivas, ¿eh? Porque... No, fíjate bueno, que por suerte, pero no puedo usar la palabra suerte, así que por bendición. Cuando estaba en Guamúchil, yo tenía unos tíos en la capital de México y me llevaron por un mes, ¿tú crees? A la capital, al DF. Y ahí fue donde me empezaron a bautizar, mano. ¿Te doctrinaron bien? Le voy a las Águilas. Ah, bueno, a sí, la todo América, bien, hijo. Todo bien, muy bien, pastor. Con razón yo sentía una unción aquí. Especial, ¿no? Sí, No. Y luego es bíblico, ¿no? La Biblia dice como las águilas volarán. Eso. Así que cuando llego allá a Guadalajara y las Chivas, no, ya había conocido el mejor equipo de México. Lo hagamos enojar con respeto. A más de la mitad de la audiencia. Ya sé, mano. Con respeto a los hermanos que le van a las Chivas. Bueno, extraordinario. Entonces empiezas a temprana edad. Primero, que pues prácticamente eres hijo de pastor, ¿verdad? Quien ya, tu papá ya trabajaba en la iglesia y estaba sirviendo al Señor. Después se mueven a Guadalajara, 13 años empiezas a activarte. Ya a los 13 años, ¿ya habías tomado tu decisión o estabas en ese ambiente porque pues no había de otra, pero ya habías tomado tu decisión, ya lo conocías al Señor? Fíjate que internamente ya había tomado la decisión. Lo que pasa es que también era un chico que tenía yo el deseo de hacer las cosas bien.
Sí. Entonces, el pastor muy amable, no sé si porque no había más, me dejaba tocar el piano. Ahí me brinco a los 16 años, cuando ya oficializo, me bautizo, me entrego al Señor y hago un pacto, ¿no? Para el resto de mi vida. Y ya el pastor ahí también me oficializa y me pone como presidente. En aquel tiempo le llamaban de jóvenes, ahora sería presidente de jóvenes. ¿Qué tal? Desde chico presidente, hermano. Qué lindo, pastor. ¿Y cómo viviste esa experiencia de ser presidente de pastores? Es que es una etapa a veces obligatoria para todos los pastores, ¿no? Pasar por ahí. Bueno, dijiste presidente de pastores. No, de jóvenes. ¿Qué va? Sí, me fui muy alto. No, es que lo curioso en la organización donde yo nací, cristiana, todos eran presidentes. Presidente de niños, presidente de adolescentes, presidente de varones. A diestra y siniestra, está bien. Y bueno, me tocó, vamos a cambiar el título, ser el líder de jóvenes. Ajá. Y padrísimo, ¿no? Porque en esa época de mi vida, yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Guadalajara, quería ser un arquitecto. Sí. Y bueno, combinaba, mi papá me decía, lo único que te pido, sirve a Dios y estudia, entrégame una carrera. Así que yo le ayudaba al pastor a nivel, como te dije, líder de jóvenes y como músico principal en la iglesia. Y bueno, ahí desarrollo ya la dinámica de lo que es el servicio, el contacto con la gente, y me fascina la obra de Dios, ¿no? La realidad es que ahí empecé a escribir música también muy interesante. Era una generación pues nueva que Dios quería levantar. Sí. Yo tenía un grupo, le llamaban Nueva Expresión. Epa. Y en aquella época nace para mí lo que hoy considero que es mi llamado. La frase NAM nace originalmente como necesito alabarte más, siendo un músico. Okay. Y más adelante el Señor me la amplía y me la pone clara. Es necesitas adorarme más. Y eso es NAM, que me marcó desde los 16 años hasta el Entonces tu momento. iglesia por eso se llama así, NAM. Sí. Comunidad Cristiana NAM, necesito adorarte más. Así es. Okay. Ahora, después de todo un recorrido por la música cristiana, los últimos 17 años de mi vida, José Luis, Dios me instala en San Diego con mi esposa, quien es sandieguina, es de ahí. Y bueno, a la hora de pensar en el nombre de la congregación, tenía un llamado. Y yo decía, bueno, ¿cómo le pongo, no? Y pues yo dije, bueno, la cosa es que no hay otra iglesia que se llame NAM. Hay una congregación, no hay otra congregación con ese mismo nombre, porque ¿sabes una cosa, José Luis? Cuando Dios te llama, es un llamado específico, es un llamado original. No somos copias de otros ministerios. Y eso es una cosa que a veces, tristemente, lo vemos en el reino de Dios. Okay. Sí, porque no estamos llamados a imitar. Quizá, obviamente, tenemos que estar relacionados y hasta sujetos en algunas ocasiones. Y aprender de otros, y aprender, ¿no? Por supuesto. Pero sí, copiar, pues no. Cada quien tiene su originalidad, porque así es el Señor. Nos hace todos diferentes. Y al final, pues NAM es una congregación que pertenece al cuerpo de Cristo, a la única iglesia del Señor, como dice la palabra, ¿no? Así que le llamamos NAM, Iglesia NAM o Comunidad Cristiana NAM, ahí en San Diego. Así que te lanzas como pastor ahí en San Diego junto con tu esposa. ¿Qué edades? Bueno, no te voy a preguntar de edades, pero ya tiene la congregación ahí en San Diego. ¿Cuántos años? 17 años. Ya vas caminando ahí, ¿eh? Fíjate que la cosa más increíble es que yo no pensaba que podía ser pastor, porque... fíjate que eso es algo que siempre recibo acá de los pastores. Yo no era cualquiera menos yo, y todos terminamos siendo pastores. Al final aterrizamos, ¿no? Sí. No, fíjate que la cosa aquí más que nada es que yo estaba en los 90s viajando en las naciones y llevando, ¿no?, el mensaje de la necesidad de adorar Pero espérate, a Dios. ¿qué hacías en esos viajes? ¿Por qué viajabas? Híjole, historia larga, pero al principio de los 90s Dios me confirma que yo tengo un mensaje y que hay un mover del Espíritu Santo. Es cuando empiezo a conocer a hombres que en la actualidad son pues muy reconocidos. El caso de Marcos Witt, que curiosamente cuando lo conozco en el año 90-91 me dice, yo oía tu música. ¿Cómo? Le digo, no, tan viejo así soy. Pero fíjate que en aquellos años, estamos hablando del 83, yo grabo, 85 vengo aquí fíjate que en Santana precisamente, Costa Mesa, ahí en unas oficinas de Manhattan Music, empiezo un proyecto llamado Ayúdame a llegar a ti, que ahora pues ya es una reliquia, mano. Marcos Witt y otras personas me decían, nosotros escuchábamos tu música. Mira. Y en los 90s empiezo, por la gracia de Dios, a viajar y a llevar los NAM, el NAM 1, un álbum que fue muy conocido, que Dios lo usó, NAM 2, eso los produje con los muchachos de Hermosillo, en este caso Héctor. Héctor estuvo aquí, ahí en esa misma silla, hace una semana estuvo acá. Es un amigazo, un fuerte abrazo y un saludo para ahora pastor muy cerquita aquí de nosotros, te cuento, a cuadras esta iglesia.
fácil. Es vecino, sí. Sí. Y ahí fíjate que desarrollamos una amistad muy padrísima, muy padre, una bendición. Héctor, un gran productor musical, me ayuda en los 90s a hacer unos proyectos. Y fíjate que eso Dios lo lleva por las naciones. Y en medio del momento más importante, cuando Dios me abría puertas, cuando yo digo, wow, de niño soñé ser esto, darle gloria a Dios. Y de pronto no me dejaba dormir. Y me despertaba y me decía, apacienta mis ovejas. Wow. Y apacienta mis ovejas. Wow. Y yo, Señor, no me muevas el tapete si apenas estoy realizándome. Sí. El llamado al pastor, ¿no? Como el Señor lo pone en el corazón, esa incomodidad. Aún teniendo esta realización tuya de estar en escenarios importantes y estar lo que quizás visualizaste en algún momento, pero esa espinita que Dios pone es irresistible, ¿no? Y te das cuenta que el llamado pastoral es un más llamado superior, ¿no? Porque fíjate, claro. vas a ponerte a ayudar al pastor de los pastores a cuidar de su rebaño, el rebaño que él va a llevar precisamente a vivir por la eternidad, claro, en la presencia de Dios. Y qué responsabilidad, ¿verdad? También. Y entonces tomaste la decisión, dije, me voy de pastor con tu esposa y a San Diego. La verdad es que tuve que negociar con Dios de los 365 días del año, 200 estaba ocupado y viajando por invitaciones y con gastos pagados. Para mí eso es que Dios te abre esas puertas. Sí. Entonces hablé con mi esposa y le dije, ¿por qué no hacemos una prueba? ¿Por qué no oramos? Y si Dios en 3 meses nos confirma, pues ya, adiós a las invitaciones y adiós a los viajes. Y fíjate que fue lo que sucedió, José Luis. 3 meses después teníamos 20 y tantas, 30 personas. Y ya ni modo de hacerme para atrás. Cuando yo le dije a la gente, ok, porque la gente me decía, vamos a diezmar, vamos a ofrendar. Le digo, no. Le digo, yo no quiero hacer eso hasta que Dios no confirme. Claro. Y después de 3 meses, el Señor confirma. Y entonces empiezo a abandonar. Mucha gente por ahí en México se pregunta ¿dónde está Lino López? Bueno, en el año 96, 97 empecé a pastorear en San Diego y eso sucedió por la gracia de Dios y dejamos ya de viajar y de estar en las naciones presentes, ¿no? Bueno, yo te voy a seguir preguntando qué más está pasando ahora ahí en San Diego, ahora como pastor y después de la pausa vamos a dejarlo aquí. Así que amigos de Radio Nueva Vida, no se vayan. Estoy hablando con el pastor Lino López de la ciudad de San Diego, de Comunidad Cristiana NAM. Si usted no tiene una casa de crecimiento, considere esta una casa de crecimiento ahí en San Diego. El teléfono a llamar es 619-662-0777. Repito, 619-662-0777. Regresamos después de la pausa. De pastor a pastor, un tiempo de comunión para fortalecernos mutuamente. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con más. Esto es De Pastor a Pastor, un tiempo de comunión para fortalecernos mutuamente. Bien, estamos de regreso nuevamente, amigos de Radio Nueva Vida, en este programa de Pastor a Pastor. Mi nombre es José Luis Sáenz y es una responsabilidad, más que una alegría, el estar aquí atrás de estos micrófonos para llevarles las historias, las anécdotas de hombres y mujeres que han caminado de la mano del Señor. Y uno de ellos es el pastor Lino López, quien está hoy con nosotros engalando nuestra mesa aquí en el estudio. Bienvenido otra vez, pastor. Gracias. Pastor de Comunidad Cristiana ENAM, ahí en San Diego. Y para los amigos que nos acaban de sintonizar, les hago un resumen. El pastor nació en Guamuchis. Ahí tengo un hermano que es biólogo marino, de paso. Y migraste hacia Guadalajara en tu juventud, con tu familia, con tu padre, sí. Y de Guadalajara el Señor te da un don de la música, que obviamente ya venía desde el vientre, y lo desarrollas, empiezas a viajar por todos lados, empiezas a tener pues un éxito. Y Dios, encima de esa ola de éxito, te dice, Lino, al pastorado. Sí, hay algo rápido que quiero comentar. Sí. Después de mi adolescencia en Guadalajara, entro en la juventud y vengo a San Diego, California. Sí. No sin antes haber pasado por Santana, precisamente. Me caso en San Diego y después de 6 años de estar con mi esposa, Dios me llama a regresar a México, que es precisamente cuando hay un mover, hay un fervor impresionante de parte del Espíritu Santo restaurando el ministerio de alabanza y oración. Ahí regreso a Guadalajara en los 90s y empiezo a ser parte de una generación de adoradores
que empezamos a viajar por todo Sudamérica, Centroamérica y por Europa, ¿no? En este caso España era el país que más estábamos viajando. Por allá. Y ahí, en medio de ese momento, nace el llamado que pues quise ser sensible y obediente, y nos venimos a San Diego 17 años atrás, de regreso. Sí. Y ahí estamos para servirles. Instalados hace 17 años, maravilloso. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Nos contabas que comenzaste con un pequeño grupo y bueno, comprometidos te jalaban, ¿verdad? Para, pastor, vamos, arranquemos aquí. Fue una señal de parte de Dios para que, una confirmación, ¿verdad? Para ser pastor. Y arrancaste, y en estos 17 años, ¿cómo los puedes resumir, pastor? Yo te lo puedo resumir de esta manera. Hay muchos pastores que son voluntarios, pero hay un grupo que hemos sido llamados. Y el pastor llamado es diferente al voluntario. Sí. El voluntario tira la toalla. Hay momentos bien difíciles en el ministerio pastoral. Después de que tú trabajas duro, le echas todo, sí. El 110, de pronto suceden cosas que no puedes entender. Como gente que te ganaste para Cristo, como gente que habían sido restaurados y que te dijeron, ¿no?, que tú eras su padre espiritual, que jamás te abandonarían, que inclusive estaban dispuestos a dar su vida por ti, de pronto te abandonan, de pronto te traicionan, de pronto son partícipes de un movimiento interno, que eso yo no lo entendía hasta que después consejeros me explicaron que eso es parte del movimiento. Cuando una iglesia va creciendo, vienen las pruebas y algunas personas, algunos líderes que no son leales, pues te mueven el tapete, ¿no? Crean un ambiente tenso. Y yo perdí en 2 ocasiones y me sentí muy, muy triste pensando que realmente yo no podía ser un pastor. Pero amigos míos me dijeron, mira, todos los pastores van a tener que pasar por ese tipo de momentos, sí, de crisis, desiertos. Sí. Inclusive ahí es donde se va a forjar tu carácter, porque Dios va a limpiar, va a podar, me decían, el árbol, ¿no? Así que fíjate que a pesar de todo eso, ahí siempre comprendí que yo era llamado, no era un voluntario, sí, para servir en el reino de Dios. Que al fin y al cabo es lo que te sostiene, el llamado, porque las circunstancias a veces uno tiraría la toalla, pero el llamado, ese es el que te sostiene en lo bueno, en los retos, en lo fabuloso y en lo difícil. Ahí es donde tú miras la mano de Dios en medio de la nada, cuando parece que ya estás en el último instante y vas a perder. Dios entra de una manera sobrenatural y te levanta y suple, provee tus necesidades en todos los aspectos. Ahora, otro punto que yo he entendido, que no puedes empezar algo si Dios no te da una visión. Al que Dios llama, Dios lo capacita, Dios le da una visión. Y yo tengo una visión llamada NAM, que básicamente consiste en establecer en San Diego una congregación con el carácter de Cristo, una iglesia que tenga como primera prioridad, o que tenga como prioridad el adorar y servir a Dios practicando una vida de excelencia. Excelente. Bueno, es que ese es el llamado, ¿verdad, pastor? Ahora, Ciudad de San Diego es una ciudad pues muy interesante mundialmente, ¿no? Es una iglesia de frontera, es una iglesia, una ciudad de paso, muchas cosas, San Diego. ¿Qué has descubierto en estos años que estás pastoreando ahí sobre San Diego? Interesante. Aparte de que entendí que había un eslogan muy especial, porque a San Diego le llaman America's Finest City, la ciudad más fina de América. Sí. Me di cuenta que es la frontera más transitada del mundo. Sí. Por otro lado, fíjate que algo que me sorprendió cuando empecé a pastorear, el fundador de la iglesia satánica vivía en San Diego. Mira. Lo tenías de vecino, ¿eh? Lo tenía de vecino, increíble. Ya murió, gracias a Dios. Ahora el enemigo no ha muerto todavía, ¿no? Sí. Pero noté que San Diego es una ciudad que tiene sus dificultades, así como cada ciudad, ¿no? Sí. Pero San Diego es una ciudad muy interesante porque hay muchas iglesias ahí cristianas, he participado en varios eventos a nivel nacional, pero tristemente te puedo decir que de las 200 iglesias que hay en San Diego, más de la mitad fueron productos de peleas, de divisiones, de separaciones. Y eso a mí me ha entristecido mucho, porque no es la manera como Dios quiere que empecemos una congregación, ¿no? Sí. Entonces eso ha puesto todavía más complicado el ambiente. Y yo oro para que Dios nos dé, la verdad, un espíritu de unidad en la ciudad. Sí. He trabajado en la alianza coordinando este ministerio de pastores unidos en 3 diferentes épocas. Y la verdad es que Dios me sembró, me puso con mi esposa, con mi familia en San Diego. Ahí quiero
cumplir, ahí quiero ser de bendición, quiero servir a mi generación, cumplir el propósito por el cual Dios me ha dado. Así que tengo un gran desafío, aparte de que es una ciudad preciosa, maravillosa, es una ciudad que necesita ser sanada, claro, y obviamente ganada para Cristo. Fabuloso. Bueno, esa misma situación que explicas que está en San Diego, pues es muy parecida en otras ciudades importantes. Puede ser también aplicado eso a Los Ángeles, en fin, unas clases... La unidad es necesaria en todos lados. Y este programa es un granito, un punto en el océano, intentando hacer esto, un encuentro de pastores donde nos podamos sentar. Por eso, Pastor Lino, se me hace importante que antes que los pastores hablemos un tema, nos conozcamos, nos miremos a los ojos, digamos, a ver, quiero saber de ti, quiero aprender de ti, quiero enamorarme de ti, quiero amarte. Ahora que nos cuenta, me fui de Guamuchis a Guadalajara, le voy a la América, eso nos une, pastor, eso no lo podemos agarrar en un salón de clase. Esto es una unión de hueso a hueso, de carne a carne, y que deja ahí eso marcado. Y espero que también la audiencia que nos escucha también aprecie a los pastores de su ciudad, de su estado en este caso, y que también los ame y que la unidad sea completa, no solamente de los pastores, sino de todos los hermanos en Cristo Jesús. Ese es nuestro punto. Bueno, pastor, ¿qué consejo nos puedes dejar, pastor, en estos últimos minutos de tantos jóvenes que quizás están en el punto donde tú estabas en aquel momento, disfrutando de lo que soñaron cuando jóvenes, pero que hay una incomodidad, hay algo aquí en el pecho, en el corazón, de que Dios los está direccionando hacia otro lado para tomar una decisión, sea para el pastor o sea para arquitecto, para lo que sea? Dios tiene 1000 llamados. ¿Qué les podrías decir a estos jóvenes? ¿Cómo poder tomar decisiones difíciles como estas que tomaste tú? Bueno, muy importante, como dije, Dios tiene para cada quien un propósito, un llamado. Busquemos ese propósito. Definitivamente tiene que ver con los dones, con las habilidades que Dios te ha dado, y tenemos que descubrir cuáles son los dones, las habilidades que Dios nos ha dado para ponerlas al servicio del reino. Eso va a complementar definitivamente el llamado. A mí desde niño me gustó servir en la iglesia, participar, ayudar a mi pastor. Y yo tuve 7 pastores, José Luis, y todos ellos en un momento dado me dijeron: tú vas a ser pastor. Yo esa palabra la oía, me entraba por un oído y me salía por otro, porque yo miraba que los pastores llevaban vidas muy complicadas y yo decía, no es para mí este ministerio. No, gracias. Pero la verdad es que cada joven debe de saber que Dios lo llamó porque cree en Él y porque tiene un plan especial, específico. Y en base a la relación que desarrollemos con el Señor, esa intimidad, estaremos conociendo sus propósitos más definidos. Como dije, tienes que ser original, ¿verdad? Mayoría, todos nacimos, siempre digo esta frase, siendo originales, pero tristemente mayoría de la gente va a morir siendo copia de alguien más. Y yo sigo buscando, ¿no?, cómo puedo mantener esa originalidad y cómo NAM puede ofrecer algo al reino de Cristo, obviamente para la honra y la gloria del Señor, pero por otro lado, ¿cómo desarrollo ese llamado que empieza en mi niñez, en mi juventud, con esa relación, con esa intimidad que yo tenía con el Señor, y que ahora en mi adultez ya me queda más poco tiempo para la vejez que para la juventud? No, regresando. muy joven todavía. Pero creo que estoy en un momento clave en donde yo puedo llevar a cabo todo lo que Dios, los sueños de Dios que fueron soñados a través de mí, y que ahora yo digo: Señor, gracias por regalarme esos sueños, ahora quiero cumplirlos. Así que, muchachos, les mando un abrazo. La clave está en la relación con Dios, la clave está en la intimidad, porque Dios es un Dios de propósito y no te puso aquí por la casualidad. No eres un accidente, no importa lo que diga el enemigo, no importa lo que diga la gente, tú tienes algo especial que Dios quiere desarrollar, pulir, perfeccionar y darte un lugar, obviamente, en su reino y en su obra. Fantástico. Pues, pastor, yo te quiero agradecer la visita que has hecho. Por supuesto que no sea la última vez. Por supuesto, queremos estar conectados también con la Alianza de Pastores de San Diego. Una relación que consideren este programa, que consideren Radio Nueva Vida, una herramienta para extender el reino de Dios, y, por supuesto, un punto donde también los pastores puedan expresar lo que Dios les haya dado. Así que te agradezco mucho, pastor, que estés con nosotros. Claro que sí, y a ti también. Gracias, José Luis. Un saludo a nuestros hermanos. Bendiciones para todos. Es el pastor Lino López de la ciudad de San Diego, Comunidad Cristiana NAM.
Repito, si usted no tiene una casa de crecimiento, una iglesia y desea una iglesia creciente, una iglesia donde pueda recibir palabra del Señor, puede llamar al 619-662-0777. Repito, 619-662-0777. Pues les agradezco, amigos de Radio Nueva Vida. Yo los espero el día de mañana con otra historia, con otra anécdota, con otras experiencias de hombres y mujeres que han caminado de la mano de Dios. Y como siempre insisto, si escuchamos con un corazón abierto, nos van a dejar muchas enseñanzas para hacer mejor el trabajo que Dios nos ha comendado hacer. Hasta luego. Esto fue De Pastor a Pastor, de lunes a viernes en esta emisora, aprendiendo de las experiencias de todos aquellos que llevan el privilegio de pastorear el rebaño de Dios. Esto fue De Pastor a Pastor.